Es uno de los pocos canales que tienen alta producción nacional y somos fanáticos realmente con mi hijito de ver los programas que usted presenta, el suyo. Gracias. O a veces vemos este reporte de la universidad que hacen los chicos. Sí, Panorama Universitario, Y son estudiantes de comunicación. Eso, y a mi hijito en particular le gusta Beat Control con el DJ Lobito. Como él Oh, dice. pero DJ Lobo es nuestro programa favorito Entonces, también. Él es un fanático y vemos, gracias a DJ Lobo, mi hijo está acercándose a la música de mi época. Entonces, para mí es un placer estar aquí. Qué bonito apunte que pone y que nos arranca una sonrisa de esas que queremos tener siempre. El 95% de la producción del canal es producción propia. Y 95% de la programación. Y hecha realmente con contenidos positivos. Eso es lo que más me gusta. O sea, no son contenidos alarmantes, no son contenidos de crónica roja, no son contenidos negativos o que apuntan a la parte negativa de la gente, son contenidos que siempre tratan de ser positivos. Hay un programa de educación sexual, por ejemplo, Sí. que es muy positivo. Con la doctora Marinés Salazar, claro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias que las palabras las llevamos a todo el equipo, a todo el canal. Muchas gracias. Y su programa también, naturalmente. Muchas gracias nuevamente. Para nosotros es un lujo poder contar con gente experta en estos temas, que sabe mucho, tiene mucho conocimiento, cuidamos mucho el prestigio también. ¿Por qué? Porque el ciudadano merece tener una información clara, precisa. Nuestro compromiso mayor es la verdad y obviamente por eso es que contamos y lo llamamos siempre a usted. Muchas gracias. Cuando yo vi que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos colgó en su página web la resolución de la tercera licitación convocada para certificar las reservas de gas y petróleo disponibles en el país, dije, la tercera es la vencida. Era ya la tercera. Ya. Sí, pero primero quisiera a través de usted explicar a la gente qué quiere decir esto de la certificación de reservas, Sí. que me parece importante. Sí, vamos porque a ir con cuando uno dice las reservas certificadas están bajas, la gente en la calle inmediatamente me pregunta, y Mauri, ¿no tenemos gas? Entonces, para la gente quizás es un poco difícil de encajar la idea de que no tenemos gas certificado, pero sí tenemos gas bajo tierra. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encajan estas dos cosas? Y permítanme utilizar este ejemplo. Usted tiene las joyas de su abuela en el sótano de su casa. Y tiene oro, tiene diamantes, tiene todo eso. Va al banco y le dice, sobre estas joyas que están en el sótano, yo quiero un crédito de $1 millón o 1 millón de bolivianos, lo que usted quiera. Entonces, el banco naturalmente tiene que verificar que las joyas que usted tiene sean efectivamente verdaderas, que efectivamente sea oro, que efectivamente... Entonces el banco necesita certificar las reservas de oro que usted tiene en casa en la forma de joyas de la abuela. Entonces, una vez certificado este valor que usted tiene, recién usted puede acceder a un crédito, recién usted puede venderlas y qué sé yo. Lo mismo pasa con el gas. Uno como país puede decir, tengo 1 millón de TCFs de reserva, pero son válidas a nivel internacional siempre y cuando una empresa internacional certifique que usted efectivamente puede disponer de ese gas natural que está bajo tierra. Entonces, en este momento, nuestro problema no es tanto la ausencia de gas natural, porque se sabe que hay por ahí, en alguna parte, se sabe que Bolivia es un país rico. Lo que no se tiene son reservas certificadas. Ahora, ¿por qué es importante una reserva certificada? Porque si Brasil nos quiere renovar el contrato por 20 años más, lo primero que nos pregunta es, ¿y usted tiene gas como para asegurar esta venta? Claro, y no le podemos responder, sí, tenemos harto gas. Claro, o sea, tenemos que... Cualquiera le puede decir, yo tengo mucho gas, como usted le puede decir al banco, las joyas Son de mi bien abuela lindas, son maravillosamente Claro. valiosas. Necesita una empresa que certifique. Ahora bien, ya pasando al segundo tema, la ausencia de información en nuestro país, sobre todo en materia de reservas, ya nos da una señal no positiva. Porque si fueran buenas noticias, inmediatamente se habrían publicado.
Entonces, la ausencia de información acerca de las reservas ya nos da una señal de que el sector probablemente o con alta probabilidad enfrenta algunos problemas, ¿no? Se hablan cifras, todo a nivel no oficial, naturalmente, salen en la prensa, comunicados. La última certificación de reservas... El 2013, creo. Sí, nos da cuenta de 10 TCFs. Y para que la gente nos siga, aproximadamente consumimos 1 por año. Entonces tenemos 10 y 1 producimos por año. Entonces es una situación muy delicada porque no tenemos aparentemente el gas certificado para sentarnos con el Brasil, sentarnos con Argentina y decir, ok, 10 años más, 20 años más, negociemos un poco. En base a esto. Pero al decir la falta de información, también podemos hablar del no cumplimiento de la ley, porque en la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos manda que hasta el 31 de marzo de cada año se debe publicar el volumen de la riqueza hidrocarburífera en el país. Y como hemos hablado, la última vez que se hizo una cuantificación fue el 2013. Sí, y esto llama la atención que fue el propio presidente Morales el que aprobó esta ley. Que a mí me gustaba esta ley, francamente, porque esta ley no solamente ordena la certificación de reservas una vez al año, también dice que los costos recuperables deben ser publicados, que la producción que era una ley de absoluta transparencia en materia de estadísticas en el sector. Y la última estadística oficial que tenemos del sector en YPFB es del año 2015. Entonces, claramente no se está cumpliendo la ley que el mismo presidente Morales la aprobó hace algunos años atrás. Las autoridades de gobierno, especialmente en el tema de hidrocarburos, argumentan que se dejó de efectuar este estudio cada año porque se optó por hacerlo en función de los ciclos exploratorios, es decir, cada 3 años, 2009, 2013, 2017. Bueno, argumentos técnicos pueden existir. No es lo usual en el mundo es certificar cada año, porque eso da cuenta de la salud del sector y cómo se ve afuera. Pero independiente de eso, la ley menciona que se debe hacer una vez por año. Claro, está en la ley. Si consideran que se debe hacer cada 3 años, cada 4, cada 10 años, el camino es muy sencillo, se modifica la ley. ¿Cuánto cuesta impulsar una certificación? Desde el gobierno manejaban $3 millones. ¿Es así aproximadamente? Sí, como son pocas empresas en el mundo internacionales las que hacen esta certificación, entonces son montos más o menos de este estilo, quizás un poco más dependiendo de la empresa, pero no es que la empresa venga y perfore o haga algún trabajo técnico en el campo. Lo que la empresa hace es recoger información de los operadores y con base en ello dice, bueno, el nivel certifico que lo que ellos dicen es correcto o está un poco más o un poco menos. ¿Por qué es importante el tema de la certificación de reservas ya para nosotros en un país? Es un instrumento necesario, obviamente, para planificación, pero no solo para el gobierno nacional, en este caso también para los gobiernos departamentales, para nuestras regiones, porque nos permite estimar las reservas, el ingreso por concepto de venta, regalías que se pueden cobrar en un plazo de tiempo determinado también. Y déjeme utilizar el ejemplo de las joyas, por favor. Usted en casa no tiene para comer mañana y solo puede comer vendiendo esas joyas. Y el comprador le dice, yo solo le compro sus joyas si alguien las certifica. Así de dramática es nuestra situación. Si no vendemos este gas, si no firmamos un nuevo contrato, una nueva extensión al Brasil, entonces claramente se produce menos gas, se vende menos gas a la Argentina o Brasil, se produce menos gas, se pagan menos impuestos. Al pagar menos impuestos, municipios, gobernaciones y el Estado tienen menos recursos. Ahora, una certificación optimista, yo estaba revisando algunos datos, le puede permitir al gobierno avanzar en muchos caminos. Es un instrumento que le va a permitir definir el rumbo, pero ya en el corto plazo. Sí, yo no estoy optimista acerca del número que se vaya a publicar. La verdad que se necesitarían al menos 20 TCFs para estar tranquilos en el futuro. Pero 20 TCFs de reservas probadas y certificadas.
porque hay autoridades que mencionan que tenemos 120, 100.000 finalmente en el norte del país. Podemos tener hasta 1.000.000, eso es irrelevante. Lo que de verdad sirve son las reservas probadas y certificadas. No las reservas posibles con las que se maneja la información desde el gobierno. Claro, porque imagínese, usted va a invertir a un país en el África y el país en el África le dice, fíjese, yo tengo 1.000 TCFs, hagamos un contrato y usted dirá, bueno, ¿y quién me certifica realmente que usted tiene las 1.000 TCFs que dice tener? Estaba revisando, es la empresa Sproul. Tengo entendido que es una de las consultoras que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos años. Tengo entendido también que es reconocida por su experiencia en cifrar con precisión todas las oportunidades del subsuelo. ¿Cuánto significa la credibilidad, la seriedad de la empresa que hace esta certificación de reservas? Es una pregunta muy interesante, porque en la medida que sea una empresa seria, Brasil nos cree, Argentina nos cree, y dicen, ok, firmamos por 5, 10 o 15 o 20 años más. En la medida que no le crean a esa empresa, entonces Brasil dirá, mira Bolivia, no tienes gas para 10 años, hagamos un contrato, una extensión por 5 o por 2, hasta que soluciones tu conflicto interno. Entonces, mucho depende de cuán creíble es la certificación y por parte de Brasil y Argentina, que son nuestros principales mercados. Ahora, yo estaba viendo cómo la consultora se presentó en las 3 ocasiones, se mostró muy interesada y la oferta de la canadiense, porque es canadiense, ¿no? Sí. Fue una de las más económicas, se quedó en $750.000. Sí, porque finalmente no es un estudio a profundidad probablemente, pero los estudios más amplios dan cuenta de 3 a 6 millones. Lo que me parece, porque no es público, que hará esta empresa es verificar estudios anteriores que se hicieron el año pasado probablemente o algo así. Al final no sabemos lo que está sucediendo ahí. Pero cuando usted dice la credibilidad de una empresa es importante porque el sector petrolero se maneja en función a la reputación y la credibilidad. Y en cuanto al gobierno, el Estado boliviano, la información que le va a dar a esta empresa, porque creo que le va a dar información relacionada a 18 campos petroleros y a los 43 campos gasíferos operativos en el país. ¿Cuánto significa la información que se le da a la empresa? Bueno, ellos tienen ya protocolos, de hecho gran parte de esta información es en medio magnético y no debería significar mayor procesamiento de datos, ¿no? Porque son protocolos estándar en el mundo. Todos los países lo hacen una vez por año. Las empresas petroleras, le digo, las empresas aquí en el país, Petrobras, Repsol, Total, ellos ya saben cuántas reservas tienen, porque hacen los estudios correspondientes. Porque para una empresa, saber cuántas reservas pueden utilizar es vital para su, digamos, reporte financiero. Claro. He visto que en muchos de los casos han quedado varios trabajos truncados por el tema de la certificación. Exactamente, porque no hay la certeza justamente de que este gas pueda llevarse, pues pueda explotarse en el futuro. De hecho, Argentina le compró más gas a Chile. Hace unos par de semanas salió esta noticia. Y en este momento la duda es si Bolivia pudo o no pudo enviar los volúmenes que Argentina pidió. Bueno, he estado viendo también sobre el tema de la reposición. Coméntenos este aspecto que es algo de lo que el gobierno habla mucho en materia de reposición, prácticamente para haber llegado a lo de los 45 trillones de pies cúbicos. Por ejemplo, recién el ministro dijo que entre el 2013 y el 2016 Bolivia realizó una reposición de sus reservas de gas natural a una tasa mayor al 1%. El tema de la reposición, explíquenos, por favor. Sí, esto es como, imagínese una tina o una bañera. Por un lado usted saca el agua, y por otro lado, si usted abre la pila, entra. La reposición es abrir la pila, para que el nivel del agua en la tina permanezca constante. Ahora, es una política muy, digamos, cauta, no es positivo
decir que se repusieron las reservas. Lo que toda empresa hace es no solo reponer, sino incrementar las reservas año tras año. Estamos hablando de que se ha repuesto lo consumido, sí, y hemos ido incrementando. Básicamente, la última certificación, consumimos esta cantidad de TCFs y se descubrieron o se certificaron la misma cantidad, entonces al final estamos como comenzamos. Sin embargo, lo que se necesita a nivel internacional no es reponer, es crecer. Hablando de aquellos trabajos que quedaron en el olvido, por ejemplo, la licitación de la planta petroquímica del Gran Chaco, que ya tenía un informe de adjudicación en marzo del año pasado, que ya tenía, que fue anulada, ¿no?, por el escándalo colateral desatado en la estatal por la compra de taladros. En fin, ¿cuál es en este momento? Se habla mucho de una incertidumbre por la falta de información sobre el gas disponible para los contratos de exportación a honrar, que son un hándicap que se toman en cuenta, ¿no? Así es. La incertidumbre es si consumimos 1 por año y tenemos 10, entonces es una situación muy delicada, porque aparentemente nos alcanzaría para los próximos 10 años y ahí se acaba. Si la certificación nos da 5 de reservas y consumimos o producimos 1 por año, estamos hablando de 5 años. Si hablamos de 4, estamos hablando de 4 años. Entonces, estamos lidiando muy digamos, al filo de lo que necesitamos para abastecer a Brasil o Argentina. Esto no era lo que nosotros queríamos hace 20 o 30 años atrás. Lo que se quería era que Bolivia sea el centro energético de distribución de gas en la región. Y si ahora estamos arañando 1 o 2 TCFs y haciendo un tema político de algo completamente técnico, nos da cuenta que Bolivia está exactamente al frente de lo que se quería estar. No somos el hub energético o gasífero que queríamos ser. Y todavía está esta relación de permitir al gobierno avanzar en la propuesta de unir ductos con Perú, ¿no?, para alcanzar el océano, ingresar a la exportación por barcos metaneros. Todavía hay mucho. Sí, lo que se necesita en este momento es un control de daños, priorizar mercados, que es lo más importante. Y aquí debo tocar otro tema. El gas que se vende al mercado interno, el que consume usted en casa, ¿sí?, por ejemplo, es subsidiado. Entonces, al ser subsidiado, no existe ningún incentivo para que el precio que paga usted por el gas cubra nuevas inversiones en exploración. Para decirlo de otra forma, cuando usted va al mercado le vende la casera carne con huesito, ¿no? Bueno, el huesito es lo que usted consume y la carne es lo que exportamos. En la medida que podamos abrir mercados de exportación, vamos a poder tener precios subsidiados en el país. Dicho de otra forma, quizás más sencilla, el ama de casa todavía pagará 10 pesitos por el gas si el mercado de Brasil y Argentina permanece en pie los próximos 10 años. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado en esta larga entrevista sobre certificación, ese instrumento de planificación necesario, y la urgencia que tenemos como país de que ya sea una certificación probada, no la certificación posible o aquella que siempre se habla. Se necesita una información seria, además con una empresa seria, para poder lograr el reconocimiento, la credibilidad de nuestros compradores. Esto me recuerda a un viejo chiste donde alguien quería bajar de peso, pero no quería pesarse para no saber cuán gordo está. Entonces, no por obviar las estadísticas, podemos pensar que estamos mejor. Hay que saber el verdadero estado de nuestra situación para de ahí en adelante comenzar a crecer. Muchas gracias por esto. Nosotros le agradecemos al exministro de Hidrocarburos, consultor internacional, Mauricio Medinaceli, por acompañarnos con tanta claridad en este tema de certificación de reservas. Gracias nuevamente. Gracias a usted. Bueno, nosotros tenemos ya algo que es también muy importante, lo que piensa, lo que dice, lo que nos envía en imagen y en texto el ciudadano. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia. Informa.